¿Qué piensas sobre ti mismo? ¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Te agrada cómo eres como persona, como ser humano? ¿Consideras que eres una buena persona, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen amigo? Todas estas preguntas nos llevan a pensar en qué tanto nos aceptamos a nosotros mismos, qué tanto somos conscientes de si somos buenos seres humanos o no. De esto nos habla la autoestima. El tema de hoy es la autoestima, y la autoestima tiene que ver con estas dos palabras tan importantes para la psicología, que son el autoconocimiento y la autoaceptación. ¿Qué tanto nos conocemos nosotros mismos y qué tanto nos aceptamos con nuestras virtudes, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas? En mi perfil tengo un documento que se llama My Journaling Notebook, que en realidad son una serie de preguntas de autoconocimiento que nos ayudan un poco a hacer introspección sobre cómo somos nosotros y qué tanto nos conocemos, porque a veces hay cosas que dejamos y que damos por hecho y no las analizamos, y vivimos de una forma que luego, cuando somos conscientes, decimos tal vez no era la forma correcta, ¿no? Tal vez no debí ser así, tal vez debí haberlo pensado mejor. Entonces, mejor hacer estos procesos de introspección lo más antes posible, y así estar conscientes de que estamos viviendo o no dentro de una autoestima positiva, dentro de una autoestima alta o baja. Walter Rizzo, cuando habla sobre la autoestima, él habla sobre cómo una persona sin autoestima es una persona que no tiene asertividad, una persona que le cuesta poner límites, que no sabe cuándo decir no sabe hasta dónde llegan sus derechos y cuándo exigir que se cumplan sus derechos. También él dice que la autoestima es lo que nos hace personas dignas. Cuando uno sabe cuáles son sus límites, uno sabe hasta dónde tolerar. Entonces, cuando hay cosas que uno ya no tolera, ese es el límite de la dignidad. Cuando yo puedo estar tranquila con que no se están saboteando mis valores, con que mis principios están siendo respetados, hasta ahí es donde tiene que llegar mi autoestima, de poder defender mis derechos personales. Algunas de las preguntas que aparecen en el Journaling Notebook son, por ejemplo, ¿cuáles son tus principales puntos fuertes? ¿Cuáles consideras tú que son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué palabras te describen mejor como persona? ¿Cuál es tu porqué, tu propósito? Me gusta mucho esa pregunta, porque cuando uno encuentra su propósito o su guía o su motivo para seguir, ahí te das cuenta de que si todo lo que estás haciendo te está ayudando a lograr tu propósito, y no solamente estás avanzando en piloto automático y haciendo las cosas, sino que tienes un objetivo para lograr. Un psicólogo igual nos habla sobre seis formas de aumentar la autoestima o trabajar la autoestima. La primera es vivir conscientemente. Cuando nosotros vivimos conscientemente, quiere decir que estamos atentos a cómo nosotros nos sentimos, y no solo eso, sino que somos conscientes también de cómo la otra persona se siente. Tenemos este sentido de empatía, de saber qué tanto influye nuestra persona para las otras personas, si estoy influyendo de una forma positiva o si estoy influyendo de una forma negativa. Branden también habla sobre la autoaceptación, igual que Pilar Sordo habla sobre la autoaceptación. Uno no puede amar algo que no conoce, por eso hablamos sobre el autoconocimiento, pero también uno no puede amar algo que no acepta. Entonces, cuando hablamos sobre autoaceptación, hablamos sobre las cosas que, una vez que las hacemos conscientes, analizamos si son cosas que me agradan o que no me agradan. Si me agradan, las puedo mantener, las puedo consolidar, las puedo compartir, pero si no me agradan, ¿qué tendría que hacer con eso? En realidad tendría que trabajarlas,
Tendría que, por un lado, sacarlas de mi vida si son actitudes que no me están ayudando, que no me están favoreciendo. Pero si es difícil y tengo estas actitudes, este pesimismo o este negativismo tan enraizado en mí y no sé por qué, no sé, algunas personas llegan con estos comentarios del no sé por qué soy así. Bueno, tal vez no sepamos por qué somos así, pero si no nos está gustando, tenemos el poder de cambiarlo. La autoestima es maleable. La autoestima no es estática, no es que nacemos con un cierto grado de autoestima. La autoestima se trabaja en realidad, es una construcción. Entonces, si hay algo que no nos gusta, podemos cambiarlo. Podemos empezar a aplicar estrategias para mejorar esto que no nos está gustando, aumentar nuestra autoestima, en realidad mejorar el diálogo interno, porque al final nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Y si pensamos en cosas negativas, nos vamos a convertir en eso. Entonces hay que cambiar el diálogo interno, porque el lenguaje crea la realidad. Entonces cuando cambiamos el lenguaje y la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos, cambian muchas cosas. Entonces es importante tomar eso en cuenta. Autoasertividad, ser asertivos también con nosotros mismos. Primero, Walter Rizzo habla sobre la asertividad con las otras personas y de saber poner límites a las otras personas y decir que no y hacer respetar nuestros derechos personales. Pero Brendon habla sobre la autoasertividad, porque es muy difícil empezar a poner límites a las otras personas si no estoy trabajando los límites conmigo misma, ¿no? Si no estoy siendo consciente de qué tan asertiva estoy siendo conmigo misma, me estoy diciendo las cosas bien, mi diálogo interno es positivo. Esto de la autoasertividad es el inicio para que nosotros podamos también luego expresar nuestros límites de una forma asertiva hacia las personas que nos rodean. La autorresponsabilidad, ser autorresponsables con nosotros mismos, ser responsables de nuestra salud mental, de nuestro bienestar, no esperar que los cuidados vengan desde el exterior, no esperar a que el otro tiene que entender cómo me siento, el otro tiene que saber cómo me siento, deberían tratarme mejor porque me está viendo que estoy triste. Y en realidad todos estos pensamientos que hacen que nos deslindemos de nuestra personalidad, de nuestras emociones, y demos la responsabilidad a alguien más de nuestras emociones. Entonces la autorresponsabilidad sería hacerme responsable de lo que siento, hacerme responsable de lo que pienso, y también tomar acción sobre eso y hacer cosas que conduzcan a un cambio. Integridad personal también, cuidar mucho nuestra integridad personal. Cuando hablamos sobre la asertividad también, ser íntegros, ser conscientes y vivir con propósito. Cuando hablamos de vivir con propósito, es como una guía que tenemos, saber qué es lo que nos hace despertarnos cada mañana y salir a trabajar o salir a hacer ejercicio. ¿Qué es eso que nos motiva, que nos mueve? Trabajar en nuestro propósito nos ayuda a enfrentar de una forma más linda todos los días, ¿cierto? Bien, cuando hablamos sobre el autoconocimiento, hablamos sobre qué es lo que yo sé de mí misma. ¿Qué sé de mí? ¿Quién soy? Digamos que no soy mi nombre, no soy mi profesión. ¿Quién soy? Entonces, cuando yo me despojo de toda esta máscara que tengo, me despojo de mi nombre, me despojo de mi profesión, de mi grado, de todo esto que yo pongo delante mío para mostrar quién soy, en realidad quedo yo totalmente desnuda y analizando quién soy. En realidad, ¿qué vengo a hacer aquí? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, hacer este autoanálisis de a qué vine, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis virtudes, mis debilidades, hacen que yo también empiece a conocerme a mí misma y ver qué estoy aceptando, y ahí pasamos a la autoaceptación, qué estoy aceptando de mí, qué no debería aceptar de mí, qué no me gusta de mí, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar. En el buen día a todas las que se están uniendo al en vivo, Ana, Inim, Patricia, buen día, ¿cómo están? Les estaba comentando sobre el Journaling Notebook,
que está en mi perfil, lo pueden descargar, donde hablamos sobre preguntas de autoconocimiento. Esto para trabajar un poco la autoestima, el tema de hoy es la autoestima. Entonces, parte fundamental de la autoestima es conocernos, ¿no? Y luego viene la autoaceptación. Entonces, para conocernos, este libro nos brinda una serie de preguntas para hacer una introspección y es muy completo. Tiene preguntas sobre personales, sobre qué piensas de ti misma, qué piensas de tus emociones, qué tanto conoces tus emociones, cuáles son tus metas y tu futuro. Tiene preguntas sobre pensamientos sobre tu pasado, preguntas sobre tu carrera, tu educación, qué piensas sobre eso, sobre tus actividades diarias. Por ejemplo, ¿cuál es tu actividad de cuidado personal favorita? ¿Con qué actividad te cuidas y es tu actividad favorita de cuidado personal? La mía, por ejemplo, sería el skincare. Me encantan mis sesiones de skincare, son muy relajantes. Entonces, también hacer este análisis, si no tengo estas actividades, como que hacer un poquito también si hay alguna de estas preguntas que no tienen respuesta para ti, entonces ahí como que ir pensando algo tal vez podría mejorar, ¿no? Podría añadir esto a mi lista de cosas para hacer el día de hoy. Preguntas sobre tus relaciones con otros. Está muy lindo, la verdad, el Journaling Notebook. En realidad no es un documento para hacerlo en un solo día, son bastantes preguntas. Yo recomiendo que se pueda organizar algunos minutos al día para ir respondiendo algunas preguntas, tal vez solo 5 en un día, o el tiempo que necesites también dar para tu proceso de autoconocimiento. Para algunas personas es muy fácil y son muy puntuales para responder, pero en realidad hay otras que se toman su tiempo, ¿no? Incluso pueden poner anécdotas, pueden utilizar un cuaderno aparte para responder las preguntas y así explayarse y decir todo lo que sienten, lo que piensan. Es un proceso bastante catártico, uno se puede desahogar ahí. Y uno empieza a como que hacer una cadena, ¿no? Una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra, y así uno va interiorizando, haciendo consciente lo inconsciente. Y eso nos ayuda mucho luego a aceptarnos a nosotros mismos, aceptarnos con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Con nuestros puntos que nos hacen también sensibles, que no está mal. Cuando somos niños mucho nos invalidan algunas emociones como la tristeza, el enojo. Entonces cuando tenemos estas situaciones que me hacen poner triste, como por ejemplo escribir respondiendo estas preguntas y encontrar preguntas que son bastante fuertes y que me están haciendo sentir mal, nosotros tenemos una voz que nos dice, ay, no te sientas mal, o lo evadimos directamente, lo cerramos y no lo volvemos a ver porque nos está trayendo un recuerdo que nos causa un malestar y decimos, no, mejor no. Entonces, ¿por qué? Porque no está bien sentirse así. En realidad está bien sentirse así, cosas que nos mueven, que nos conmueven, que nos hacen pensar qué es lo que está pasando con mi vida, ¿cierto? Entonces, los recomiendo mucho que lo puedan hacer. El Journaling Notebook lo pueden encontrar en mi perfil. Dice preguntas de autoconocimiento y lo pueden ir realizando. Cualquier duda igual me pueden escribir. Y nos estamos viendo el día de mañana para hablar sobre límites. Este tema está súper interesante. Y que tengan un lindo día. Nos vemos. Chao.